A propósito de Donald Trump, ha salido ya a las librerías en España y está próximo a salir en algunos países de América Latina. También se puede vender puede comprar por distintas plataformas de internet un libro sobre por qué ganó las elecciones el señor Trump, algo que parece un misterio. Se titula El triunfo del showman y aquí tenemos a su autor, el corresponsal del diario madrileño ABC, Manuel Erice. Bienvenido, Manuel, como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, publica usted este libro en colaboración con Muni Jensen, además 242 páginas. Se titula El triunfo del showman, como decíamos. ¿Cuáles son las grandes revelaciones de este libro? ¿Por qué ganó las elecciones Donald Trump? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que para entender todo lo que está pasando ahora, y sobre todo para en fin, toda la incertidumbre que tiene el mundo entero, ya no solamente Estados Unidos, de lo que puede hacer, cómo puede gobernar Donald Trump, hay que efectivamente remitirse a por qué ganó y qué tipo de personaje es, cómo funciona, porque lo que está haciendo en estos momentos es básicamente lo que hizo para ganar la elección. Yo creo que hay dos partes fundamentales. Hay una parte previa, que es el momento en el que él se presenta a las primarias, hace ya 1 año y medio, cuando nadie da un duro por él, como se suele decir, nadie da, en fin, nadie puede pensar, no solamente que vaya a ganar una elección presidencial, sino que gane unas primarias republicanas, y es el momento en el que él se presenta haciendo ruido, como él sabe hacer, con su habilidad habitual, además con un gran manejo de la televisión, y esa primera parte es fundamental porque para entender cómo puede ganar luego la elección hay que entender cómo pudo ganar las primarias, y para eso hay que entender cómo pudo engordar una persona que llegaba como outsider desde fuera, anti-establishment, y no era tan conocida como cualquier político, incluido Hillary Clinton. ¿Cómo ganó? Pues porque sencillamente las televisiones en esa primera parte engordaron al monstruo. Nosotros le llamamos el monstruo, entre comillas, lógicamente, pero ese fenómeno Trump, que era un monstruo en ese momento que acababa de nacer, fue ayudado de una manera decisiva por las televisiones, por los medios en general, pero sobre todo por las televisiones en particular. ¿Por qué? Porque daba audiencia, así de sencillo, daba audiencia, y para las televisiones en esa primera parte, en esos primeros meses de primarias, fue un auténtico negocio. Hay que decir, para valorar, digamos, en su justa medida, cómo se volcaron las televisiones de manera gratuita con el personaje, que si medimos en esas primarias, digamos, todo el espacio informativo que dedicaron las televisiones al señor Trump, si lo pasamos a valor publicitario, en términos monetarios, concluimos con que ese periodo recibió 1.900 millones de dólares gratuitos. Pero para compararlo, para que se vea lo que es esa cantidad, el segundo que más recibió dentro de las primarias republicanas, Jeb Bush, fueron 214. Estamos hablando de 9 veces más de cobertura informativa. Le destinaron 9 veces más tiempo las televisiones, claro, al señor Trump que al señor Jeb Bush. 9 veces más, y lo cual quiere decir hacerle una campaña gratuita para poder ganar las primarias. Pero si me permite, por terminar la comparación, por ejemplo, en ese mismo periodo, Hillary Clinton, que luego sería la candidata demócrata en la elección, recibió un valor equitativo a 700 millones, que estamos hablando de la tercera parte. Es decir, fue un auténtico vuelco televisivo y de todos los medios con Donald Trump, que, insisto, engordaron ese monstruo que luego sería el candidato posteriormente. O sea que en síntesis la teoría es que los autores del triunfo, de la victoria de Donald Trump el pasado 8 de noviembre, hace 2 meses y medio, son las grandes cadenas de televisión porque eso les produjo dinero, porque era buen negocio. No, esa es una primera lectura, porque estamos hablando de 2 periodos. El periodo de primarias, en este caso republicanas, porque se presenta Donald Trump como candidato, y luego hablamos de un segundo periodo que ya es cuando se miden el candidato republicano que ha ganado, gracias en buena parte, no todo, pero en buena parte a los medios. Hay que hablar también de su gran habilidad para precisamente concitar ese interés de los medios. Y la segunda parte es la elección presidencial. ¿Por qué gana la elección presidencial frente a Hillary Clinton? Pues hay 2 grandes, digamos, motivos. Uno es porque él, lógicamente, es un candidato que entiende mejor que su rival el mercado, en términos, digamos, como él entiende las cosas, en términos de mercado, y también el mensaje que tiene que dar en ese momento, que es un mensaje dirigido a unos estados en concreto, porque para entender cómo se puede ganar una elección presidencial hay que entender que el reparto de los delegados electorales, que luego permiten la victoria, se hace por estados. No vale ganar, como hizo Hillary Clinton, el número total de votos, el voto absoluto, sino que hay que ganar unos estados determinados. Y entonces lo que hizo Donald Trump fue ganar 4 o 5 estados, pero fundamentalmente 3 estados, que esos son los que dieron el vuelco a la elección, que fueron Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que fue con un mensaje muy sencillo, es decir, un mensaje al obrero, al trabajador de clase blanca, que
tradicionalmente votaba demócrata y que por un mensaje populista, fácil de prometerle tener empleo, un bienestar que había perdido en gran medida por la reconversión industrial, da la vuelta, lo que pudo ser, por compararlo con Le Pen en Francia, con la extrema derecha en Francia en su momento, en París, en este caso consigue que ese voto se vuelva a su favor. Y había otro dato muy importante que, claro, porque el mensaje de Trump fue contra el propio partido republicano, que lógicamente alguien que se presenta contra su propio partido, contra un mensaje tradicional republicano, se puede pensar, sobre todo en el caso de los evangélicos conservadores, que no le votaran. Uno podía ganar por un lado, pero podía perder por el otro. La gran sorpresa que se produce al final de la campaña es que a Trump le votan quien no pensábamos nadie que podía votarle en esa medida, que son los republicanos evangélicos conservadores, los más conservadores, y las mujeres. Esas fueron las dos grandes sorpresas de la elección presidencial. ¿Por qué votan los evangélicos más conservadores y las mujeres por un hombre como Trump, que es una persona en su vida personal que se ha casado varias veces, cuya esposa actual, la próxima primera dama, a partir de mañana, la señora Melania Trump, ha sido acusada de haber llegado aquí con un visado que no correspondía, incluso ha sido acusada de haber sido una especie de dama de compañía por algún periódico que ha sido demandada por el señor Trump? ¿Por qué esos conservadores evangélicos y esas señoras blancas conservadoras votan por un hombre como Trump? Esa es la gran clave final de la elección presidencial. ¿Por qué le votan? Bueno, en el caso de hay que separar bien, en el caso de los evangélicos conservadores, que hasta pocas semanas antes incluso tenían un grado de rechazo todavía relativamente alto. Hay que recordar que un mes y medio antes aproximadamente se produce la difusión del vídeo por parte de Washington Post, un vídeo tremendo donde con su propia voz, porque es la primera vez que por su propia voz Trump está describiendo a un amigo, a un colega, cómo intenta forzar a una mujer contra su voluntad. Billy Bush, el periodista. Billy Bush, el periodista, exacto. Claro, hay que entender que el votante conservador, ultraconservador de América profunda, de cualquier parte de Estados Unidos, no quisiera votarle. ¿Por qué le vota? Porque ve la opción, en última instancia, ve la opción de que pueda perder Hillary Clinton y pueda perder Obama. Y ahí entra el factor de ese rechazo, digamos, profundo que había en gran medida a 8 años de Obama y a Hillary Clinton como candidata. Y en última instancia, lo que nosotros llamamos en el libro, yo llamo en el libro el pacto con el diablo. De alguna manera, el conservador evangélico acaba, entre comillas, pactando con el diablo y votando a un señor que efectivamente era un señor acusado de acoso sexual, amoral, que anteriormente había estado a favor del aborto. En fin, tenía todo en contra para que le votaran. Y por otro lado, en el caso de las mujeres, que en buena parte también tiene que ver la sorpresa con ese candidato contra la mujer, que había insultado a muchas mujeres, y además muchas conocidas de televisión, que también le acaben votando, pero hay una parte muy importante ahí, que es el rechazo a la candidata, es decir, a Hillary Clinton. Yo creo que ahí Hillary Clinton hizo una mala campaña y no supo ilusionar a la mujer como tal en esa expectativa de que por primera vez una mujer presidiese Estados Unidos. No supo hacer una campaña centrada en esa ilusión, en ese mensaje de que la mujer pudiera pensar que por primera vez nosotros estamos en la Casa Blanca como nunca. ¿Y no será que las mujeres estadounidenses no le perdonan a Hillary Clinton, que ella a su vez hubiera perdonado a Bill Clinton, claro, por el escándalo Levinsky? Exacto, ese es el otro argumento importante del libro, es decir, ¿por qué la mujer blanca en concreto? Hay un dato que es demoledor, la mujer blanca gana Donald Trump. No solamente le votan más de lo que pensaba, es que en mujeres de raza blanca el 52% le votan a Donald Trump y el 46%, porque hay un voto para candidatos minoritarios, el 52% vota a Donald Trump. Efectivamente, hay un grado importante de factura, de peaje a Hillary Clinton, precisamente porque en su momento, bueno, ella demostró probablemente una ambición desmedida a la hora de perdonar, entre comillas, a su marido semejante, en fin, escándalo público, el caso de Mónica Lewinsky y otros personajes que hubo en ese momento, y yo creo que ahí también efectivamente la mujer le pasa factura de una manera definitiva. Último minuto, ¿por qué el señor Trump termina representando y termina recibiendo los votos del trabajador de clase media estadounidense, lo que llaman el blue collar, los que utilizan ese overol azul o ese mono, como dirían los españoles, el trabajador promedio que hace cosas por ahí? ¿Por qué ese trabajador se siente representado por un hombre que es multimillonario y que vive en un apartamento bañado de oro en Manhattan? Claro, ese es uno de los grandes argumentos de Trump, el triunfo del showman. Es decir, al final es verdad que en cierta medida eso ha pasado,
y como decía antes, en Francia, cuando el obrero acaba cambiando el voto comunista o el voto socialista por la extrema derecha, pero es verdad que es un voto genuinamente americano, en el sentido de que es un candidato, primero, que le dice lo que quiere escuchar, en el sentido populista, que eso ya se conoce, pero también es un candidato muy identificado con el americano de siempre, con el Estados Unidos de siempre, el Estados Unidos que con Obama, a juicio de mucha de esa gente, ha perdido importancia en el mundo, no es el país importante, orgulloso de serlo, que lo había sido históricamente, y eso mezclado con un malestar económico tremendo, sobre todo la parte que tiene que ver con la reconversión industrial, al final acaban comprando ese mensaje, esa promesa de Donald Trump, absolutamente populista, pero es una promesa que ahora mismo intenta hacer realidad creando empleo.